Buenas tardes compañeros y maestra, nosotros vamos a exponer acerca del aparato reproductor femenino. El equipo está conformado por Aide, Emanuel, Tarik, Héctor y Jennifer. Bueno, como ya se había mencionado, vamos a hablar sobre el aparato reproductor femenino. Pero, ¿cuáles son las funciones de este? Pues bien, las principales funciones del aparato reproductor femenino es la producción de óvulos para la fertilización por el espermatozoide y proporcionar condiciones apropiadas para la implantación del embrión, el crecimiento y desarrollo fetales y el nacimiento. Aquí se divide en dos partes, que son los órganos externos y los órganos internos, y en este video vamos a empezar hablando sobre los órganos externos, partiendo del monte de Venus. El monte de Venus es una prominencia redondeada de tejido graso que cubre el hueso púbico. Durante la pubertad, este se recubre de vello. Este contiene glándulas secretoras de tipo subáceo que liberan una sustancia que son las hormonas que participan en la atracción sexual. En las mujeres, el mons pubis, que es otra forma en la que se le llama al monte de Venus, forma la porción anterior de la vulva. Esta se divide en dos labios mayores a cada lado del surco conocido como la hendidura pudenda, que rodea los labios menores, el clítoris, la uretra, la abertura vaginal y otras estructuras del vestíbulo vulvar. El clítoris es un órgano del aparato genital femenino. Solo su glande es visible en la parte superior de la vulva. Internamente se extiende por los labios mayores, el perineo y rodea un tercio inferior de la vagina. Este es el órgano más inervado de los genitales femeninos y su única función aparente es proporcionar placer sexual a la mujer. El clítoris tiene 5 partes, de las cuales 4 son bilaterales y simétricas. El glande, la única parte visible, es el elemento impar y se encuentra cubierto por el prepucio. Todas sus partes componentes incluyen tejido nervioso y tejido eréctil. Los tejidos eréctiles se llenan de sangre durante la respuesta al estímulo sexual, lo que hace aumentar su tamaño. El glande cotidiano mide entre 3 y 4 milímetros de ancho y entre 4 y 5 milímetros de largo. En estado de reposo, en erección puede alcanzar hasta 17 a 25 milímetros de longitud. En el aparato reproductor femenino, los labios son pliegues salientes que bordean la vulva y forman parte de las estructuras del aparato genital externos de la hembra humana. En total son 4, 2 en cada lado de la vagina. Los más externos son llamados labios mayores y el par más interno labios menores. Estos son equivalentes y del mismo origen embrionario que el escroto masculino. Los labios mayores van desde el monte de Venus y rodean luego la terminación inferior de la vagina y se fusionan entre sí. Miden aproximadamente entre 7 a 8 centímetros de largo, entre 2 y 3 centímetros de ancho y entre 1 a 1.5 centímetros de espesor. La superficie externa es rugosa y luego de la pubertad esta es cubierta por vello púbico, mientras que la superficie interna es lisa y en continuidad con los labios menores. La piel es semejante a la del resto de la piel humana. Esta está constituido por tejido cutáneo, glándulas sebáceas y sudoríparas, folículos pilosos y tejido adiposo, que producen secreciones lubricantes. El ligamento redondo del útero termina en el tejido adiposo y piel de la parte anterior del labio. Estos son aproximadamente 5 centímetros. Los labios menores, también llamadas ninfas, se encuentran por dentro de los labios mayores, que se extienden desde el capuchón del clítoris formando un prepucio hasta redondear el orificio de la uretra, la vagina y terminan en la llamada horquilla perineal, a pocos centímetros del ano. El revestimiento de los labios menores es distinto al de los labios mayores. Esta es una membrana mucosa que está inervada e irrigada, por lo que son más sensibles, de color más rosado y no tienen glándulas sudoríparas ni folículos pilosos. Uretra. La uretra es el conducto por donde pasa la orina en la fase final del proceso urinario, desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La uretra femenina mide alrededor de 40 milímetros de longitud y 7 milímetros de diámetro. Se dispone entre la sínfisis del pubis y la pared anterior de la vagina. Nace a la altura del cuello vesical y define el orificio interno de la uretra. Vestíbulo de la vagina. Es el espacio situado entre los labios menores y en él se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores de Bartholin, que secretan durante la excitación sexual, el cual se añade el moco cervical y proporciona la lubricación. Himen. El himen es una fina membrana que cierra el orificio superficial de la vagina, que está presente en la mayoría de las mujeres desde su nacimiento y presenta ciertas aberturas para permitir el paso de la menstruación.
El himen cuando se rompe con la primera relación sexual, como sucede pues generalmente, no siempre hay sangrado. Existen 4 tipos de himen: el himen anular, el himen septado, el himen cribiforme y cuando ya prácticamente no existe el himen, que es regularmente después del parto. El perineo. El perineo puede recibir otros nombres como es el perineo o suelo pélvico. Y bueno, el suelo pélvico o periné es el conjunto de músculos y tejidos conjuntivos que tapiza la parte inferior de la pelvis. Cierran la cavidad abdominal en su parte inferior y su función principal es sostener los órganos pélvicos como la vejiga, útero, vagina, recto, en la posición adecuada porque de ello depende su normal funcionamiento. Su principal componente es el músculo elevador del ano, un músculo que cubre la mayor parte de la pelvis, y los órganos pélvicos pueden dividirse en 3 compartimentos: anterior, donde se encuentra la vejiga y la uretra; medio, donde se encuentra el útero, vagina; y el posterior, donde se encuentra el recto, conducto anal y el aparato esfinteriano. Por lo tanto, contribuyen esos músculos a que se encuentren entre el pubis y el coxis, alrededor de la vulva y el ano. Además, se sitúan en 2 planos: superficial, cuya función es más importante es su función más importante es la sexual, aunque también ayuda a sostener los órganos pélvicos; y otro más profundo llamado periné periné profundo o posterior, formado por 2 músculos que efectivamente sujetan dichos órganos y controlan los esfínteres y mejoran la calidad de las relaciones sexuales. Sus funciones destacadas es de continencia, donde el suelo pélvico controla los esfínteres para una correcta micción y defecación. Función sexual: unos músculos perinales tonificados mejoran la calidad de las relaciones. Función reproductiva: el periné es el último obstáculo que debe salvar la cabeza del bebé. Ayuda a que su cabeza rote y produce una contracción refleja en el útero, que es un reflejo expulsivo que provoca a la embarazada un deseo de empujar. Función de sostén: el periné sostiene la vejiga, el útero, la vagina y el recto. De lo siguiente que vamos a hablar son de los órganos internos del aparato reproductor femenino, donde se encuentran, que son 6, y bueno, son los más principales, que sería el himen. El himen no se puede categorizar como tal, como interno o externo. Se puede decir que se encuentra en medio, es como la barrera que divide entre interno y externo. El conducto vaginal, por el cual se lleva a cabo el coito. El cervix o cuello, donde a grandes rasgos se lleva la fecundación. El útero o matriz, y de igual forma se encuentra ahí el feto, y las trompas de falopio y ovarios. Ovarios. Los ovarios son 2 glándulas donde se producen y almacenan óvulos y de igual forma hormonas como el estrógeno y la progesterona. Bueno, estos tienen una forma, durante la infancia son rosados y con su superficie lisa. Tiende a tener una forma de almendra, y a nacer mide 15 milímetros de largo y 3 milímetros de ancho y 2.5 de espesor. Cuando ya se es más grande se parecen más a una pasa y tienen un color gris, y bueno, su superficie es rugosa por las cicatrices. Estos llegan a medir entre 40 milímetros de largo y 30 milímetros de ancho con 20 milímetros de grosor. Las trompas de falopio son los conductos musculares que conectan los ovarios y el útero o matriz. Sus funciones están relacionadas con la ovulación, con el transporte y la capacitación de espermatozoides y con la fecundación. Las trompas de falopio derivan del extremo craneal de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. En las mujeres, las trompas se originan en los espacios pelviviscerales para terminar en la celda genital, lugar donde se sitúa el útero. Existen 2 oviductos,
Cada uno conecta con un ovario con el sector superior del útero. Tiene una longitud promedio de 10 centímetros, con límites entre 7 a 14 centímetros. El diámetro interior es de 1 milímetro en los oviductos intramurales y de 4 milímetros en los pabellones de la trompa. Se extiende a lo largo del margen superior de los ligamentos anchos del útero, desde su extremo medial o cuernos del útero hasta su extremo lateral en la superficie del ovario. Cada trompa se ancla a su cara inferior mediante una doble hoja de peritoneo llamada mesosalpinx y se abre a la cavidad peritoneal. El interior de la pared es complejo, con pliegues orientados longitudinalmente y pliegues de la mucosa llamada plicas, ambos en números y tamaños crecientes desde el segmento medial, que es el istmo, al segmento lateral, que es el pabellón. Las partes de las trompas de falopio es la fimbria, la ampolla, el istmo y el intersticio. Hormonas del aparato reproductor femenino. Entre estas se encuentran tres, que sería la progesterona, los estrógenos y la inhibina. Bueno, los estrógenos se producen en los ovarios y la placenta, controlan y tienen en equilibrio los líquidos y los electrolitos, aumentan el anabolismo de las proteínas, preparan el aparato genital para la ovulación y la fecundación, interviene en el metabolismo de las grasas y colesterol, disminuye la tensión arterial, disminuye las grasas corporales y protegen a los huesos, mientras que la progesterona lo liberan los ovarios y la placenta de igual forma. Durante el ciclo menstrual su función es acondicionar el endometrio para facilitar la implantación del embrión. Durante el embarazo ayuda a que transcurra de manera segura y ayuda a las mamas con la lactancia. Bueno, la inhibina bloquea la secreción de hormonas folículo estimulante. Podemos distinguir varias zonas. El cuerpo, al que están unidas por lados las trompas uterinas y supone los 2/3 superiores del útero, está constituido por dos capas. La más interna se denomina endometrio, que se renueva en cada ciclo menstrual de no haber fecundación. Por fuera de ella se sitúa la capa muscular o miometrio, que realiza las contracciones del útero durante el parto. El fondo es la zona redondeada situada por encima de los orificios de las trompas uterinas o trompas de falopio. Istmo, una porción ligeramente más estrecha de aproximadamente 1 centímetro de longitud. Vejiga forma parte del sistema urinario. Es un órgano con forma de globo, situado en la pelvis, que se encarga de recoger y mantener la orina, hasta su expulsión a través de la uretra. La vejiga forma parte del aparato excretor urinario. La orina es un líquido formado por agua y sustancias de desecho del organismo. Esta se produce por el filtrado de sangre en los riñones a través de unos tubos largos y finos, denominados uréteres. La orina llega a la vejiga y se almacena en ella. La orina, una vez almacenada en la vejiga, es expulsada al exterior a través de la uretra. En la mujer, la uretra es un tubo fino y corto que se desemboca delante de la vejiga. Vagina o conducto vaginal. Conducto membranoso fibromuscular elástico. Se encuentra extendido desde la vulva hasta el útero. Mide 10 centímetros y durante la excitación puede dilatarse 3 a 4 centímetros más. Sus tres principales funciones son permitir las relaciones sexuales, permitir el flujo menstrual, permitir el parto. Es de color rosado rojizo. Introito vaginal. La abertura de la vagina se denomina introito. El orificio vaginal es el lugar por donde penetra el pene durante el coito, por donde sale la sangre durante la menstruación y por donde sale el feto durante el parto. Punto G. Es una zona erogénea del área genital, de muy pocos centímetros cuadrados de extensión de la pared vaginal, especialmente sensible al tacto, por lo que al recibir una estimulación adecuada puede provocar un placer intenso. A través de él se estimula el clítoris, y al estimularlo se activa una zona de la corteza sensorial del cerebro de la mujer, diferente a la que se activa al estimular el clítoris. Está localizado en la cara interior de la vagina, debajo de la uretra, a unos 6 o 10 centímetros de la entrada. Bulbos vestibulares o bulbos vulvares. Son dos órganos eréctiles claviformes y simétricos situados en ambos lados de la apertura vaginal,
convergen entre sí por delante y a través de una estrecha banda mediana. Miden de 3 a 4 centímetros de largo y 1 centímetro de alto. Se ubican a nivel profundo de los labios mayores. Sus extremos posteriores están expandidos y están en contacto con las glándulas vestibulares mayores. Sus extremos anteriores son cónicas, unidos uno a otro por las pars intermedia. Sus superficies profundas están en contacto con la fascia inferior del diagrama urogenital. Principalmente están cubiertos por el músculo bulboesponjoso. Se pueden llenar con sangre, la cual queda atrapada causando la erección. Cuando los bulbos vestibulares se llenan con sangre, aprietan estrechamente la apertura vaginal, causando que la vulva se expanda hacia afuera. Eso pone presión en la estructura cercana, como el cuerpo cavernoso y la cruz. Las glándulas de Bartolino se encuentran a los costados de la abertura vaginal. Secretan un líquido que ayuda a la lubricación de la vagina. A veces los conductos de estas glándulas se bloquean y el fluido se acumula, lo cual produce la formación de quistes. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Ya para terminar, lo último es algunas formas de mantener saludable el aparato reproductor femenino. Sería limpiar cuidadosa y delicadamente todos los órganos externos con jabón tocador neutro, y si se presentan irritaciones debe usarse un jabón especial para cuidado íntimo. También no hay que realizar un lavado de la vagina, ya que este órgano es muy sensible y puede provocar algún desequilibrio en el mismo al realizar esta limpieza. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por la atención.